Ser un repartidor de comida rápida es uno de los oficios más ejercidos por personas jóvenes en estos tiempos, sobre todo para tener algo de dinero extra, ya sea para estudios o para solventar gastos cotidianos. Pero resulta que en muchas ocasiones el hecho de tratar con personas diferentes día a día hace que sucedan cosas realmente perturbadoras y en muchas ocasiones aterradoras. En este episodio te relato historias sucedidas a repartidores de comida. Bienvenidos a El Eco del Miedo. En mi juventud trabajé como repartidor. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con don Luis, una persona que solo acompañaba a los choferes porque conocía muy bien la región. Luis, a pesar de que medía 1,5 metros, era una persona muy fuerte. Subía bultos muy pesados sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado y por la distancia se hizo muy tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio, ya que habíamos visto varias patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Por suerte, para nosotros, tuvimos tiempo de entregar la mercancía y regresar en pocos minutos. Al estar por salir del pueblo, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, así que don Luis me pidió que fuéramos por otro camino. Si hubiera seguido por la carretera, tal vez hubiera puesto en peligro nuestra mercancía y en el peor de los casos nuestra vida. Por el camino que fuimos era de terracería. El carro en cada momento daba saltos, pero al menos así regresaríamos tranquilos a casa. Pudimos avanzar una gran distancia, aunque el camino era mucho más largo, ya que tuvimos que rodear una montaña. Don Luis me decía que no me preocupara, ya que por ahí llegaríamos bien, pero me comentaba que trataríamos de avanzar lo más posible antes de que anocheciera. Por más rápido que conduje, la noche nos ganó y el camino se veía muy extraño. Al estar conduciendo nos topamos con varias casitas con las luces apagadas. Parecería que estuvieran abandonadas. Para no sufrir ningún accidente en plena noche, tuve que conducir muy lento, porque los faros de la camioneta apenas dejaban ver algunos metros adelante. De pronto sentí que don Luis me apretó el brazo y me pidió que apagara las luces de la camioneta y el motor. Después de esto, escuché una voz a lo lejos. La voz era de una mujer y, de repente, se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte mía no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento. Solo era un aterrador grito de mujer que erizaba los vellos del cuerpo. Del miedo, estuve a punto de salir de la camioneta y correr a donde sea. Don Luis, viendo que estaba muy asustado, me agarró del brazo y me dijo que no hiciera nada tonto, que guardara silencio y pronto pasaría. En el lugar donde nos encontrábamos estaba todo oscuro. Lo poco que se podía ver era gracias a la luna. Mientras estábamos dentro de la camioneta, el lamento se seguía escuchando, pero por más que mirábamos por todas partes, no encontrábamos nada. Hasta que de pronto, no sé por qué me dio por mirar hacia los árboles, y al fijarme bien, vi a una mujer con los brazos extendidos pasar a 5 metros de altura por encima de los árboles, recorriendo el camino mientras me taladraban los oídos ese lamento aterrador. Cerré los ojos mientras el grito se iba haciendo más fuerte. Juro que pasó por encima de la camioneta, pero por suerte, don Luis me ayudó a guardar silencio. Cuando se dejó de escuchar el lamento, abrí los ojos y vi cómo la mujer se iba perdiendo por el camino. En ese instante quise prender la camioneta, pero don Luis no me dejó. Me dijo que esperara unos minutos para estar seguros que se había ido. Los minutos, les juro, que fueron eternos. Yo aún tenía miedo que el espectro de la mujer se regresara. Después de un tiempo, al fin don Luis me dijo que avanzáramos y que tratara de llegar lo más rápido posible al próximo pueblo. Como tenía miedo, no pregunté nada y solo me puse a conducir. Los días siguientes, el trabajo era el mismo. Teníamos que llevar los encargos a los pueblos cercanos y después de unos días, nuevamente nos informaron que debíamos de llevar un encargo al pueblo donde desapareció el espectro. Ese mismo día renuncié. No me presenté, ni siquiera le avisé a nadie, ya que tenía miedo de ir a ese lugar y volver a ver el fantasma de la mujer. Hasta días después le dije a don Luis que no volvería a trabajar en esa empresa y me regresé a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo raro en la empresa. Resulta que cambiaban a varios choferes muy a menudo, y don Luis era el único que se mantenía recorriendo los caminos en esa camioneta, siempre acompañando al conductor.
Trabajé como repartidor de comida durante los primeros años de universidad. Principalmente conducía para Uber Eats. No me gustaba hacer conversación con desconocidos ni tener a personas aleatorias en mi auto, así que prefería entregar comida en lugar de ser un conductor de Uber normal. Lo hice durante más de un año sin problemas graves, aparte de algunos clientes ocasionalmente enojados porque el restaurante cometió errores en sus pedidos. Un miércoles por la noche, no tenía clases al día siguiente, así que decidí ganar un dinero extra entregando un poco. Realicé 4 o 5 pedidos rápidos y terminé a unos 20 minutos de mi casa. Era aproximadamente la 1 de la madrugada y pensé que sería prudente dar por terminada mi jornada y regresar. La forma en que funcionan las aplicaciones de entrega es básicamente conducir y esperar a que aparezca un pedido al azar. Te proporcionan una estimación de cuánto ganarás y qué tan lejos está, así que puedes aceptar o rechazar el pedido. De camino de regreso, dejé la aplicación ejecutándose en caso de que apareciera una entrega realmente rápida. Recibí algunas solicitudes, pero estaban un poco lejos y no parecían valer la pena. Pero luego apareció otra justo cuando llegaba a mi departamento. Estaba a unos 15 kilómetros de distancia, pero el pago era realmente alto. Nunca había visto que alguien ofreciera tanto dinero antes. Lo pensé un poco ya que estaba bastante lejos, pero era demasiado dinero para dejarlo pasar, así que acepté la oferta. Llegué al restaurante y revisé el pedido para asegurarme que estaba bien. Mientras caminaba hacia la puerta, noté que el cliente solo había pedido 2 artículos y el total era un poco más de 400 pesos. Esto era inusual ya que los pedidos de alto valor se debían a pedidos grandes o comida costosa. Esto significaba que me estaba dando una propina muy generosa. Tomé la comida y volví al coche. Durante el trayecto intentaba entender por qué darían una propina tan grande por un pedido tan pequeño. Era un poco extraño, pero llegué a la conclusión de que fue un error o que simplemente estaban siendo amables. Aunque 15 kilómetros no era demasiado lejos desde mi casa, nunca había estado en esa área. Era un lugar agradable, principalmente compuesto por cerradas y casas enormes. Afortunadamente la casa del cliente estaba libre, así que pude entrar a su privada. Miré las casas mientras pasaba y me di cuenta de que la propina tenía un poquito más de sentido. Estaba solo un par de minutos de la casa cuando el cliente me envió un mensaje de texto a través de la aplicación. Me pidió que me asegurara de entregar la comida en la dirección correcta cuando llegara. Supuse que tal vez el mapa mostraba la casa de su vecino o algo así, así que cuando llegué le envié un mensaje de texto con la descripción de la casa y le pregunté si era correcto. Él respondió que no y esperé un poco a que me indicara cómo era la casa, pero no lo hizo. Luego le envié otro mensaje de texto describiendo la casa del vecino, a lo que él volvió a responder que no. Empezaba a irritarme con este tipo e intenté llamarlo, pero él se negó a responder. Sonaba algunas veces y luego rechazaba la llamada. Miré la dirección nuevamente y copié y pegué en el navegador para intentar buscarla ahí. Al hacerlo, noté que el número de la dirección no era un número regular, tenía un subconjunto de números justo antes. No había visto esto antes y ni siquiera estaba seguro qué significaba, así que busqué la dirección y miré los resultados. Cuando me acerqué al mapa, vi que la dirección apuntaba a un lugar justo entre las 2 casas. Al acercarme más, parecía que había una bodega pequeña o un cobertizo apenas visible. Levanté la vista y miré entre las 2 casas. Efectivamente, había una estructura tipo bodega pequeña a pocos metros de la casa principal. Honestamente, no estaba seguro de qué esperar o por qué alguien viviría ahí, pero ya había llegado tan lejos y no iba a retirarme. Así que salí y comencé a dirigirme hacia allá. Mientras iba por el camino de entrada, pude ver claramente lo que era el lugar. Básicamente era una cochera probablemente destinada a guardar un coche antiguo o algo así. Sin embargo, no vi ninguna puerta normal, así que coloqué la bolsa junto a la puerta de la cochera mientras sacaba el teléfono para tomar una foto para la aplicación. En ese momento, un hombre apareció desde el lado derecho y se quedó parado mirándome. El tipo realmente me inquietaba, así que le dije: «Aquí está su pedido, señor», mientras señalaba la bolsa y comenzaba a alejarme lentamente. Luego respondió diciendo que eso no era lo que quería, y me di cuenta de que todavía estaba parado en el mismo lugar. Le pregunté que dónde quería que lo entregara, comenzando a sentirme realmente incómodo. Me dijo que en la parte trasera estaba la puerta. Me quedé ahí por un momento y luego le dije: «Lo siento, lo dejaré aquí», y caminé rápidamente de regreso a mi auto. Miré una vez más antes de irme y el hombre estaba volviendo detrás de la cochera, pero dejó la bolsa de comida ahí. Regresé a mi casa temblando todo el camino de vuelta.
Algo en toda esa situación se sentía muy extraño, y el hecho de que fuera en una zona residencial de lujo me confundía aún más. Pensaba en ello y más extraño me parecía que necesitara especificar que no entregara en la casa principal y que se negara a recibir la comida si no lo seguía detrás de la cochera. Nunca había tenido que llamar a la policía en toda mi vida y esta vez tampoco lo hice, ya que realmente no estaba seguro de si este hombre era simplemente un tipo raro e inofensivo. De todos modos, me asustó durante unos días, pero eventualmente lo superé y continué haciendo entregas en mi tiempo libre. Un par de semanas después recibí otro pedido grande en mi aplicación. El área de entrega era la misma. Obviamente lo rechacé, pero no pude evitar pensar en la persona que finalmente aceptó ese pedido y qué le habría sucedido durante su entrega. Estoy completamente seguro que si la compañía para la que trabajo se entera que he escrito esto, seré despedido de inmediato. Por ello es que este texto es intencionalmente vago. Trabajo como repartidor en un pueblo al interior de Canadá. Escribo esto aquí después de terminar mi turno y prácticamente estoy temblando de miedo. El pueblo donde hago entregas es una zona rural con alrededor de 25,000 personas esparcidas en la falda de una enorme montaña. Muchos de los habitantes se dedican a la agricultura, son leñadores y cosas por el estilo. Tenemos una pequeña universidad aquí, por lo que también suelen vivir jóvenes de otras ciudades cercanas. Contrario a lo que sucede con la mayoría de las pizzerías, en la que yo trabajo te permite pedir una pizza aunque estés fuera de la ciudad, siempre y cuando estés en el radio de los 50 kilómetros de distancia que estipula la empresa. El restaurante ofrece esto pues muchas personas viven en sus granjas fuera del límite de la ciudad. Evidentemente, esto hace que los repartidores nos alejemos de la matriz durante largos periodos de tiempo. En estas entregas distantes, no se espera que regresemos al menos en una hora, por lo que solo después de esto, el jefe nos llama para ver si todo está bien. Y para hacer aún mejor las cosas, abrimos hasta las 5 de la mañana todos los días. Toda esta situación hizo que fuera testigo de muchas cosas extrañas y aterradoras durante mis años de trabajo. Jamás le conté a nadie, pero después de este turno, tengo que sacarlo todo. Estoy prácticamente seguro que por poco me asesinan esta noche. El turno empezó como cualquier martes por la tarde, recibiendo propinas miserables y deprimiéndome cada vez más por mi carrera como repartidor. Ya había hecho varias entregas fuera del área para personas que ni siquiera me habían dado propina. De pronto llegó un pedido a la computadora. Yo estaba seguro que sería fuera del área y así fue. Se trataba de una casa que jamás había hecho un pedido antes, ubicada exactamente a 50 kilómetros de la matriz. Muy irritado, miré la alerta de pedido especial, pero me sentí un poco mejor cuando leí el comentario del cliente. Buena propina si se cumplen las siguientes instrucciones. Lleve la pizza al interior de la casa en la habitación del segundo piso. La puerta estará abierta. Las instrucciones de este tipo no eran raras. Algunas personas son demasiado perezosas. Emocionado porque finalmente recibiría una propina decente, salí rápido a entregar esa pizza. Ni siquiera me detuve a tomar café como generalmente lo hago en estos viajes largos. Después de conducir por un buen rato, por un camino de terracería llegué al punto donde mi GPS indicaba la dirección correcta. No vi ninguna casa alrededor, en al menos unos 5 kilómetros, pero repito, eso no es nada raro aquí. Mientras estacionaba frente a la casa, noté que las paredes estaban muy dañadas. Desde el camino parecía normal, pero cuando me acerqué, pude darme cuenta que nadie había vivido ahí desde hacía un buen tiempo. La casa tenía 2 pisos, le faltaba parte del tejado y tenía varias ventanas rotas. Es más, ni siquiera tenía una puerta de entrada. Abrí la puerta del carro y caminé a la parte trasera para tomar la pizza. Mientras lo hacía, pude escuchar un ruido que me erizó la piel. De la ventana del segundo piso en la extrema izquierda, justo donde quedaba la habitación donde debía entregar la pizza, emanó una risa. Pero no se trataba de una risa normal del tipo "es tan divertido". La única forma en la que puedo describir es que parecería que alguien nunca había escuchado una risa en su vida y estaba intentando imitar una. Ya con bastante miedo, fui hasta la puerta y solté un "¿Hola?", bastante débil. No importaba lo mucho que lo intentaba, ese sonido extraño se anidaba en mi cabeza.
Después de esperar unos 30 segundos, escuché una respuesta. Tengo hambre. Rápido, ven. Les garantizo que estar leyendo esto les parecería inofensivo, pero el hecho de que lo que fuera que estuviera allá arriba haya hablado hizo que entrara en pánico solo de pensar en ingresar a la casa. La forma en que la frase fue dicha parecería inhumana y errada. El ritmo de la voz no tenía ningún compás y parecería muy tensa. No tengo que decirles que no me quedé allí para descubrir quién estaba en el segundo piso. Dejé la pizza en el suelo y salí corriendo lo más rápido que un humano ha podido correr en la historia. Aunque escribo esto desde la seguridad de mi casa, todavía estoy tenso y tengo miedo. La verdad no sé qué o quién estaba en esa habitación, pero lo que sí sé es que jamás había sentido tanto miedo como esta tarde. Bien amigos, hasta aquí llegamos con las historias del día de hoy. Esperemos les hayan gustado. Recuerden que pueden enviarnos sus relatos a elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más relatos paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.